mensaje: la tierra es cegada. La tierra es cegada. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 14, versículo número 14. Cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Espero que haya venido con el deseo de aprender, en qué anotar, porque vamos a ver varios pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a entender lo que estamos a punto de leer. Así que leemos la palabra en el nombre del Señor y conforme a la inspiración de la palabra. Dice la Escritura: Mire, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: meta tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y salió otro ángel del templo, entre el que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Pues Dios y Padre que estás en los cielos, Señor amado, hoy venimos a este lugar y te clamamos que hoy tu palabra sea expuesta, Señor, de manera bíblica y conforme, Señor, a lo que la palabra nos quiere revelar. Señor, te suplico que hoy seas tú el maestro. Señor, no quiero llevarme la gloria jamás, Señor, porque la gloria te pertenece solo a ti. Me declaro totalmente dependiente de ti, Señor, para predicar tu palabra. Sé tú, Señor, hablando en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Recordemos nuestro panorama escatológico, a donde nos quedamos en el mapa escatológico que hemos ido desarrollando dentro de lo que nosotros conocemos como el dispensacionalismo, lo que hemos estado estudiando acerca del libro de Apocalipsis. Recuerde que todos los eventos escatológicos, en el orden como los concibe nuestra iglesia o nuestra denominación, arrancan. Recuerde que hay otras visiones de esto, ¿verdad? Al principio, cuando estudiamos el libro, lo explicamos, pero la visión de nuestra iglesia es la siguiente: todos los eventos escatológicos arrancan con el evento que está esperando la iglesia. ¿Y cuál es el evento más esperado de la iglesia? El rapto de la iglesia. Entonces iniciamos con el rapto de la iglesia. Ahí partimos el tiempo en dos, digámoslo así, o los eventos en dos. Arriba en los cielos ocurrirán dos eventos. El primero de estos eventos es el bemá de Cristo, o el tribunal de Cristo. El segundo de los eventos en los cielos son la boda del Cordero. En la tierra se han desatado 21 juicios en el libro de Apocalipsis. Los primeros juicios son conocidos como los 7 sellos. Y vimos que entre el sexto sello y el séptimo sello había un mensajero o unos mensajeros celestiales enviados por Dios para predicar. ¿Quiénes eran estos mensajeros? Los 144,000 que anduvieron predicando. Cuando se aperturó el séptimo de los sellos, aparecieron otras señales, otras 7 juicios de Dios. Y estos juicios son las 7 trompetas que fueron sonando una a una y desatando el juicio justo del Señor sobre esta tierra. Pero entre la sexta trompeta y la séptima trompeta apareció otros mensajeros celestiales. ¿Y quiénes fueron estos mensajeros celestiales? Los 2 testigos, ¿se recuerda? Y después de estos 2 testigos y después del sonar de la séptima trompeta, es justo donde de repente el autor del libro de Apocalipsis, que es Juan el Amado, de repente hace un pequeño paréntesis, donde aparecen algunas señales. Recuerden que la palabra griega para señal es simeión, o una muestra grande, algo enorme que está en los cielos. Esa es la palabra griega original. Y vemos que Juan dice que aparecen unas señales en los cielos. La primera de esta señal dice que es un gran dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y hablamos que ese dragón escarlata es Satanás. Y la forma
con las que Satanás ha atacado a la nación de Israel a lo largo de la historia son cada una de esas cabezas, representadas por un imperio mundial. ¿Se recuerda a esos 7 imperios? Vimos el imperio egipcio, los asirios, los de Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos y el del anticristo, ahora que está por venir. Después, pero dice Juan que apareció otra señal también. Y apareció 2 bestias. Vimos que una bestia venía de la tierra y la otra del mar. Y hablamos que una de estas bestias es el anticristo y la otra bestia el falso profeta. Amén. Pero siguiendo esta línea de señales que Juan está estudiando o nos está enseñando, hay algo interesante acá. Y dice la Biblia que en el capítulo 14 nosotros vemos, si usted se remonta al 14:1, vemos el cántico de los 144,000. Y la semana pasada observábamos algo, que a los 144,000 se le llama las primicias de Dios. Y vimos que qué interesante este capítulo. Inicia presentándonos las primicias y termina el capítulo presentándonos la siega. ¿Por qué el Señor utiliza estas ilustraciones para tratar de darnos un mensaje? Recuerde que el pueblo de Israel era una sociedad agrícola. Todo lo que pasaba en Israel giraba alrededor de la agricultura y de los diferentes procesos que tenían que ver con la agricultura. Y aquí viene el detalle. Si yo necesito darle un mensaje a alguien, pero un mensaje y me urge que lo entienda, tengo que hacerlo de la manera que sea entendible para él, para asimilar los nuevos conocimientos. Los seres humanos necesitamos analizarlos a través de los conocimientos que ya tenemos. Por eso cuando nos enseñaron a leer, se recuerdan del silabario. ¿Cuál era el otro? El silabario, ¿cuál era el otro que usaba? El bendito Nacho, ¿cuál es el otro? ¿Cuál? Ese que están diciendo los hermanos. El Victoria, la piedra de Cristóbal Colón. No, aquí vamos atrás, ¿verdad? Es como una piedra que Cristóbal Colón. No, mire. ¿Cómo nos enseñaron a leer? La B de burro, la B de vaca, y nos se fueron mostrando cosas nuevas a través de cosas que ya conocíamos y entendíamos. El Señor, para poder revelar las cosas espirituales y los eventos del porvenir, decide utilizar figuras e ilustraciones que sean entendibles para los lectores del primer siglo. Porque el libro Apocalipsis se escribe cerca del año 100. Todavía es el primer siglo. Todavía la mayoría de culturas giraban alrededor de la agricultura. Y esto que estamos leyendo para nosotros puede ser un poco confuso, puesto que en nuestra sociedad moderna algunos conceptos de la agricultura no los entendemos, porque no somos agricultores. De los que están acá, solo sondeamos algo. ¿Quiénes de los que están acá han trabajado en la tierra alguna vez? Levanten la mano los que han trabajado en tierra, y de verdad sembrando, pero no una huerta ya en la escuela, hermano, no invente. Yo digo, trabajar de verdad en la tierra. ¿Quiénes han trabajado en la tierra? ¿Verdad que ninguno de nosotros? Para muestra un botón. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros esto de la tierra, para alguien que conozca la agricultura, esto es de lo más claro del mundo. O que ha cultivado uva, imagínense, y las uvas ni crecen aquí en El Salvador. Usted. Si las únicas uvas que crecen aquí son aquellos volados todos morados que le caen uno en la ropa y no le borran nunca. Usted. O sea, pero no entendemos estas cosas. Por lo tanto, hay que recurrir a la hermenéutica. Al principio, o uno de los principios que nos funciona mucho es el histórico, pero también necesitamos el gramatical. ¿Por qué vamos a utilizar un elemento histórico para interpretar algo profético? Porque hay un mensaje. Pero el mensaje, cuando Juan está revelando esto, él lo asimiló con lo que entendía de su época. Entonces tenemos que entender lo que Juan podría haber entendido para entender lo que Juan nos quiere decir a nosotros. Me vamos a entender. El enredo ella lo va a desenredar, hermano, no me preocupa. Ahora, vamos entrando en materia. Ayúdenme por favor del versículo número 14. Quiero que vaya leyendo conmigo.
Del versículo 14 al versículo 16, vamos a encontrar la cosecha de la tierra. Y quiero que me ponga atención acá. Vean lo que dice el versículo 14. Miré, ¿quién es el que está viendo? Juan. Y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Deténgase ahí. Hay que entender, mire, si algo yo le puedo recomendar, es que no avance en su lectura si no ha entendido algo. Por favor, no importa, hay gente que hace como que hace competencia para leer la Biblia. Yo leo 5 capítulos, hermano. Yo leo 6 capítulos. Yo 10 me he hecho, hermano. Yo mira. ¿Y cuántos entendió? Ninguno. Entonces, ¿de qué sirve? La idea es que entienda lo que usted está leyendo. ¿Qué significa el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús utilizaba esa expresión para designarse a él mismo? ¿Y por qué esa expresión se retoma en el libro de Apocalipsis para hablarnos de Jesús? ¿Por qué esa expresión es importante? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa la expresión el Hijo del Hombre? Acompáñame por favor al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Capítulo 7, versículos 13 y 14. ¿Lo tiene, iglesia? Vaya, aquí vemos en el capítulo 7, Daniel está en la parte profética. Recuerden que el libro de Daniel tiene 2 partes. La primera parte, que va del capítulo 1, si no me equivoco, hasta como por el capítulo 4, no me acuerdo muy bien, no tengo ahorita el dato bien en la mente, que es una parte histórica, que tiene que ver con la historia de Daniel. En adelante, desde el capítulo 5, me atrevería a decir, porque ahorita me ha ido medio el avión, sí, si no me equivoco, desde el 6 en adelante, empieza una parte profética del libro. Y este es sumamente importante. Porque Daniel, todo lo que vamos a ver en el libro de Daniel, gira alrededor de una visión que Nabucodonosor tuvo, si usted le pone atención, acerca de aquella estatua. ¿Se recuerda cuando hablamos de la estatua de Nabucodonosor? Que tenía oro, plata, bronce, y al final que estaba todo mal encochado con la estatua, ¿verdad? Pero también vemos otra cosa interesante, que Daniel tuvo una revelación similar con 4 bestias que representaban esos imperios mundiales. Pero hay alguien que le pone fin a todos los reinos de este mundo. Y de eso es lo que dice el 7, 13 y 14. Vean lo que dice la palabra del Señor. 7, 13 y 14. ¿Lo tienen? Vale. Miraba yo en la visión de la noche, he aquí que con las nubes del cielo venía uno como, ¿quién dice? Como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. A su dominio es el dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Cuando Jesús decide utilizar el término hijo de hombre para referirse al mismo, él tiene en la mente de que los que están escuchando van a entender que esta es una profecía mesiánica. Cuando él dice que es el hijo del hombre, está diciendo que es el Mesías. Por eso es que causa, yo imagino que para Jesús era un poco difícil cuando de repente venían los fariseos y una vez le preguntaron: si eres el Mesías, dínoslo. Pero Jesús siempre lo había dicho. ¿Qué frase era la más frecuente? Es más, ¿sabía que de todos los nombres del Mesías que aparecen en la Biblia, el que aparece 88 veces en el Nuevo Testamento es hijo de hombre? O sea que la frase que más frecuentemente se utilizaba para hablar de Jesús o para él mismo designarse era hijo de hombre. ¿Y qué significaba? El lector, el que estaba oyéndolo, el que estaba escuchando o el que lea esto, debería de entender que Jesús está diciendo que es el Mesías. O sea que Juan, cuando lo dice, que vio en una nube a uno semejante al Hijo del Hombre, está hablando de quién, iglesia? De nuestro Señor Jesucristo. Vale, ahora sigamos avanzando. Vuelva a Apocalipsis, por favor. Vuelva a Apocalipsis. Vean lo que dice. Miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una que dice. La palabra griega para corona es estéfanos. Estéfanos. ¿Y qué se entiende por la palabra estéfanos?
guirnalda. Aquí viene un detalle, que es, cuando nosotros vimos una corona, usted quizás se le viene a la mente a grandes poblados que usaban los reyes en la antigüedad, ¿verdad? Que hay grandes coronas que eran más grandes que ellos, de oro y con piedras y un montón de cosas. Cuando la Biblia habla de corona, no está hablando de esto, sino que está hablando una corona como la que se utilizaba en los tiempos romanos y que se entregaba para ciertas cosas. Ya les voy a explicar cuáles. Cuando hablamos de una corona, estaríamos hablando de algo similar a esto. Esto, más o menos. Una corona, esa es una ejemplificación de Julio César. Anule a Julio César, ¿verdad? Y fíjese en la corona, una corona de laurel. Ese es el estéfanos, una corona de laurel. ¿Y para qué o a quiénes se les otorgaba el estéfanos? El estéfanos, o también llamadas coronas triunfales, era utilizada para representar una victoria, la gloria de una conquista. Se le entregaba a una persona cuyo mérito era excepcional, un símbolo de estatus y poder, superioridad y mucho honor. En pocas palabras, servía para condecorar, dar un homenaje o un premio a una persona. Por eso que incluso en las competiciones antiguas se les daba una corona de laurel ¿a quiénes? A los que ganaban, ¿sí o no? Y se les entregaban y se les daban esas coronas de laurel. Ahora, esto es muy interesante que nosotros lo tengamos presente, porque lo que la palabra nos está diciendo es que vemos a nuestro Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, con una corona de laurel en su cabeza. Eso significa que Él está en victoria, está en gloria, ha ganado el máximo de los méritos por su sacrificio y su obra, tiene el máximo estatus, está en superioridad, es el único digno de honor, y por eso es que Él tiene una corona allá en los cielos. Ahora, vean qué más dice la palabra del Señor. Vean lo que dice la Escritura. Dice una corona de oro en la mano. Y dice, y en la mano una hoz aguda. ¿Qué es una hoz? Aquí les traigo una ilustración de lo que es una hoz. Sí, esa es. Dibujada, hermano. Bueno, esto es lo que utilizaban en la agricultura, en el Israel de la época. Se usaba para sacar los cereales. Era lo que se usaba la hoz. Para empezar a sacar los cereales, empezar a sacar los frutos de la tierra, se usaba. Y era una herramienta. Mire, cuando piensa en la hoz, yo cuando leía esto, yo me imaginaba un gran poblado, como la que andaba la muerte, ¿verdad? En los dibujos animados. Yo imaginaba una gran poblada así larga y picuda y el tamaño. No, la hoz en los tiempos de Israel era esa herramienta pequeña que servía para poder desgajar ahí, sacar volado rápido, porque era algo más cercano a la mano. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Recuerden que aquí hay algo que le van a pedir hacer al Señor. Versículo número 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Para poder entender esto, nosotros nos viene a la mente la alabanza: alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, y todos cantamos con alegría. Pero fíjese que nosotros hablamos de esto como hablando de lo que Jesús utilizó como ilustración, hablando de la tierra y que es tiempo de predicar. Pero en el Apocalipsis no está hablando en ese entorno, sino de otro tipo de ciega. ¿Y cuál es el tipo de ciega que está hablando Apocalipsis? El juicio de Dios. Que ya está lista la tierra para recibir la esencia del juicio de Dios. Recuerde que aquí, a estas alturas del partido, el Señor ya le metió 14 juicios a la tierra. Ya le metió 14 juicios a la tierra. Faltan 7. Pero los últimos 7 que vienen son la esencia de la ira de Dios. Y para entender esa esencia de la ira de Dios, va a utilizar algunas figuras de la agricultura para entender lo puro y lo fuerte que está de eso. Y mire, me llama sumamente la atención algo. Vean conmigo, por favor, Joel, capítulo número 3, versículo 13. Profeta menor, mire, váyase al índice, no ande inventando y pasando para arriba y para abajo. Váyase al índice, un solo, hermano. No vaya a andar ahí que pasándola. De un solo váyase al índice, no tenga pena. Eso no es pecado ir al índice de la Biblia. Pecado es que esté media hora dando vueltas o esté leyendo Mateo, ¿verdad? Y eso es lo que es el texto. Joel, capítulo 3, versículo 13. Joel 3:13, ¿entienden?
Joel 3:13. Quiero que le ponga atención a lo que dice este pasaje. ¿Lo tienen todos? Joel, búsquelo por favor. Profeta menor. Recuerden que la Biblia tiene profetas mayores, profetas menores. Los profetas mayores son aquellos que su contenido de capítulos era más extenso, y los menores son aquellos cuyo contenido de capítulos es menor en cuanto al tamaño. Joel 3:13. ¿Lo tienen? Va, lea conmigo. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de quienes, dice. Pero ¿quiénes son ellos? Las naciones. Ya la maldad ya subió al tope. El Señor ya está listo para meterle la hoz a la tierra. ¿Y qué es esa hoz? El juicio de Dios. Los últimos 7 juicios del libro de Apocalipsis. Y ve lo que dice la palabra en el versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Marque ese versículo, que ese lo vamos a volver a usar para algo que vamos a leer un poquito más adelante. Eso del valle de la decisión, márquelo, porque eso es importante. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Mire, en el Antiguo Testamento, el día del Señor o el día de Jehová no es el domingo, hermano, ¿verdad? Ni está hablando del Shabbat, del sábado. El día del Señor o el día de Jehová es la tribulación, es la ira del Señor. Entonces, cuando usted lea eso, está hablando que el domingo va a sonar a todo el mundo. No, lo que está diciendo la palabra de Dios es que la ira de Jehová se va a desatar. Mire, Dios, bien dice la palabra, que es tardo para la ira y grande en misericordia, porque el Señor se está aguantando la cólera. Y recuerde que el miércoles estudiamos que la ira de Dios procede de su justicia. La ira de Dios no es mala, puesto que procede de su justicia. La ira del hombre procede de su injusticia, pero la ira de Dios procede de su justicia. Desde Caín y Abel hasta la fecha, Dios ha estado aguantando y ha estado siendo paciente con la humanidad. Siempre el Señor en su justicia ha obrado y ha pasado la factura, pero no como la tierra lo merece, porque en su misericordia ha frenado su ira. Pero en los últimos juicios que vamos a leer un poco más adelante, en los juicios de las copas de la ira, dice la Biblia que Él va a dejar ir puro la esencia de su vida. Mire, ¿se imagina usted a alguien que está aguantando la cólera? Es como, sé que va a sonar burdo la ilustración, pero usted me va a entender. Es como cuando su hijo se porta mal en la calle y usted está aguantando llegar a la casa. Y usted está aguantando al prójimo. Y el niño está haciendo gran relajo y usted solo lo ve, esperaste que llegue a la casa. Guindado te va a hacer, ¿verdad? Que hasta los del CON van a venir a tocar la puerta. A ver, usted se está aguantando. Pero no hay nada más terrible que aguantar la ira y soltar. ¿Se imagina usted todo lo que Dios ha estado tolerándole a esta tierra y lo que ha estado soportando durante todos estos siglos? ¿Y cómo lo va a dejar ir todo eso en el libro de Apocalipsis, allá cuando hablemos de las 7 copas de la ira? Pero que todavía esto no se detiene ahí, porque aquí vemos algo interesante. En pocas palabras, la siega de la tierra es un símbolo del juicio de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Pero en la siega de la tierra está muy ligada a la venida de Cristo. Recuerde que la segunda venida de Cristo no es solo un evento, sino una serie de eventos. Conforme a su primera venida, que fueron varios eventos, entre ellos podríamos mencionar su nacimiento, su niñez, el inicio de su ministerio terrenal, de que duró 3 años y medio, su predicación, los milagros, su muerte y resurrección. Todo estos eventos que he tratado de compactar de manera magna, todos estos eventos se refieren a ¿qué? A la primera venida, ¿sí o no, iglesia? Mientras que la segunda venida también es otra serie de eventos. Volvamos a nuestro panorama escatológico. Se recuerda que nos quedamos justo a la mitad de la tribulación ahorita.
los últimos 3 años y medio todavía que falta que lo veamos, van a estar marcados por las copas de la ira, y al final el Señor viene a la tierra y va a poner su pie en un monte en específico, lo va a aplanar y lo va a preparar para la batalla. Entonces ahí tenemos ya cuando el Señor pone su pie en la tierra, es propiamente su segunda venida. Pero todo esto ya pasó, todo lo que hemos visto desde el rapto de la iglesia hasta el momento en que ponen los pies, han pasado muchas cosas. Los 21 juicios del libro de Apocalipsis, estamos viendo la caída de la gran ramera y todo el montón de volados que vamos a ver más adelante. Todo eso pertenece al orden de su segunda venida. ¿Me está siguiendo? Porque dice la Biblia, Mateo capítulo 13, versículo número 30. Acompáñenme, por favor. Mateo 13, 30. Mateo capítulo 13, versículo número 30. Va. El Evangelio de Mateo capítulo 13 es un evangelio que, créame, que amerita un buen estudio bíblico. El capítulo 13 de Mateo, donde es Mateo 24 y el capítulo 13 amerita un buen estudio bíblico y detenerse bastante para entender, porque hay muchas cosas. Entre ellas el presente siglo, el comportamiento de la iglesia, el comportamiento postrero de la humanidad. Hay muchas cosas interesantes. Pero vea lo que dice el 13:30. Dejar crecer juntamente el uno y el otro, hablando del trigo y la cizaña. Y el otro, ¿hasta dónde dice? Hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. De nuevo, siempre una referencia cuando Jesús, su venida esté cerca, propiamente cuando Él ponga sus pies en la tierra, está ligado a esto de que van a cegar la tierra. Y la siega de la tierra no es otra cosa más que los juicios de Dios sobre esta tierra, o siendo específico, los últimos juicios del libro de Apocalipsis, que son las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, volvamos por favor a Apocalipsis. Ya vimos que el Señor tiene una corona de oro, una hoz en su mano, una hoz aguda, no es cualquier hoz, una hoz que está bien aguda, está lista para usarse. Porque mire, cuando usted, por ejemplo, va a chapodar, se imagina esos corpos que tienen algunas personas, incluyendo mi persona, que tiene esos corpos todos mohosos. Cuando usted le pega a un animal, lo que mata al animal es el moho, no el filo del corpo, ¿verdad? Porque volado no tiene nada. Pero la gente que trabaja en el campo siempre anda en su cuerpo bien afiladito, pero no para darle en la nuca a otro, sino para el trabajo, y lo andan listo para su trabajo. Así esta hoz que anda el Señor está lista para la siega. Y vea lo que dice la palabra, versículo número 16. Y el que está sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ese es el desarrollo de los juicios en el libro de Apocalipsis. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Según los conocedores de la Escritura, cuando habla de esta segunda hoz que aparece acá, no está hablando de la misma hoz con la que... Póngame la hoz, hermano, por favor. No está hablando de esta, sino de otra hoz que era más pequeña, llamado tranchete. El tranchete, póngalo ahí, por favor, hermano. Más adelante está la siguiente que parece esa cosa. Dele, pase a Julio César, pase por un lado, y no le mandaron la foto. Ay, qué ver. Ponga ahí tranchete, por favor. Muchas gracias, hermana Silvana, por no mandar la foto, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Es que yo ni la dejo descansar, ¿verdad? Pero bueno, es un tranchete, ya les voy a enseñar. Es como una hoz, pero es más pequeña. Y ese tranchete solo se usa, no para... Mire, la diferencia entre la hoz y el tranchete es que la hoz se usa para los cereales, mientras que el tranchete se usa para las uvas. La hoz para los cereales y los tranchetes se usa para la uva. ¿Y por qué el pastor dice que ese es un tranchete? Mire, que ya aprendí otra palabra para algunos de ustedes. Conforme a lo que el pastor nos enseñó, el tranchete es... ¿verdad? Miren, vea lo que dice la palabra del Señor. En lo que nuestra hermana busca ahí el tranchete. Ahí pongan el tranchete y a ver qué le va a leer esa palabra. ¿Estamos en qué versículo? 16, ¿verdad? Ahí está. 16, ¿verdad? Sí. Va.
Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la mano y la tierra fue cegada. 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda. 18. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego. Recuerda que el fuego, todo esto tiene que ver con el juicio. Tanto el fuego como la siega tiene que ver con el juicio. Estamos hablando de lo mismo. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia, el que dice, los racimos de la tierra. Recuerden que lo que nosotros tenemos es una traducción. Al tener una... ahí está el tranchete, ese es el tranchete. Ceboladito, si se fija, es diferente y es más pequeño. Y era utilizado para las uvas en específico. Entonces, como tenemos una traducción, hay ciertas cosas que en la traducción se pierde, porque no tienen su palabra o algo que pueda compararse en el otro idioma. Entonces, al tener esta deficiencia, necesitamos ir a la historia, cómo hacían las cosas para entender bien lo que nos están diciendo. Entonces, el Señor tiene una hoz, tiene un tranchete, que es una pequeña hoz, por decirlo así, y era utilizado para las uvas. Y dice la palabra en el versículo 19: y arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El vendimiar es cortar las uvas y llevarlas al lagar. Los lagares en el pueblo de Israel eran aproximadamente medían como 3 metros cuadrados y eran como una especie como de pila en la tierra, donde se ponían las uvas y las personas comenzaban a patearlas, a machacarlas, lo que aparece acá. Usted puede ver, hay aquellos chulones que están allá. Alguien llevó las uvas y empezaron a machacarlas. Solían tener esas cosas para agarrarse porque como estaba liso se podían deslizar y caer. Y empezaban a pisar las uvas para que se derramara en una especie de pila más pequeña ya el vino. Y después el vino era almacenado en los recipientes adecuados para su conservación y su trabajo. Por aquí tengo otra imagen de esta. Aquí puede ver, este es más o menos un lagar que he encontrado en una excavación en Israel. Más o menos así era lo que hacían los judíos. Lo que vimos allá, la otra ilustración es más bonita. Quiero ver, sí, aquí tenemos otra, miren, igual los mismos chulones, los volados para agarrarse y machacando las uvas. Así que si a alguien le gusta el vino, mire qué bonito, ¿verdad? Ya sabe de dónde viene, ¿verdad? Así si el prójimo no le cuida bien los pies, ya sabe lo que está tomando, ¿verdad? Así que Dios lo bendiga. Este es lo que hacía. Esta es la figura que está marcando el Señor. ¿Y por qué usa esta figura el Señor? ¿Por qué está usando esta referencia o esta figura el Señor? Volvamos al texto y agarremos el contexto. Versículo 19, 14-19. Y el ángel le robó su hoz en la tierra y le vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar. El lagar, ¿qué es el lagar? Este volado que tenemos acá. Este es el lagar. ¿Para qué servía el lagar? Para pisar las uvas. Y dice la Biblia: y echó las uvas en el gran lagar de la, ¿qué dice? Ya va. En pocas palabras, lo que estamos viendo es lo que va a tener adentro las copas de la ira. ¿Y qué van a tener adentro las copas de la ira? A manera simbólica, el vino de la ira de Dios. Y vea lo que dice el versículo 20. Y fue pisado el lagar. ¿Qué es lo que están haciendo allá los prójimos? Pateando las uvas. Fuera de la ciudad. ¿Por qué un lagar está fuera de la ciudad? Esto es lo más extraño de toda la lectura. Los lagares no estaban afuera de la ciudad. No se ponían afuera de la ciudad. Y entonces, ¿por qué ese lagar está afuera? Porque este lagar representa otra cosa. Representa otra cosa. ¿Y qué es lo que está representando este lagar? Deténgase, porque aquí esto se pone interesante. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Es que esto nos transporta a dos cosas. La primera, la consumación del juicio de Dios se va a dar en una batalla profética que la vamos a ver más adelante, en la batalla de Armagedón, o como lo traduce Reina y Valera, Armagedón. Pero aquí hay otras cosas interesantes porque esto ya fue profetizado. Joel capítulo 3 versículo 2 nos habla del famoso valle de Josafat.
donde Josafat, el rey de Israel, libró una batalla y triunfó, o el valle de la bendición. Joel 3:2, que esto tiene una referencia profética directa a la venida de Cristo. Y esto, pongan la atención que aquí esto hay que, no nos podemos distraer para agarrarle bien la onda. Joel 3:2. Y busque también, por favor, Zacarías 14:4. Ahí ténganlos a la mano porque esto no va a funcionar. Si alguien me ayuda con la lectura de Joel 3:2, alguien ahí que tenga bote mando. Va, dele. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa del pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Vale, dice el Señor que los va a llevar al valle de Josafat. Sorpréndanse. ¿Dónde estaba el valle de Josafat? Afuera de Jerusalén. Pero no se tiene ahí. Porque también menciona las dimensiones de lo que va a pasar. Porque el valle de Josafat no es el mismo valle de Armegido. Pero sí están casi que frente a frente. Ya les voy a enseñar ahí por ahí un mapa. Zacarías capítulo 14, versículo 4. 14, 4, Zacarías, alguien por favor, siempre ahí con... Solo uno, hermano, no me van a golpear. Y se afirmaron sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Bueno, miren, tratemos de armar esto. Tenemos algo, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, yo me quedo en Apocalipsis, otro quédese en Joel y otro en Zacarías, para que armemos este volado y tengamos una imagen más clara de lo que estoy tratando de ilustrar. Dice en el libro de Apocalipsis, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, hablando una referencia directa a la batalla de Armegido o la batalla de Armagedón. Pero en esta batalla va a ocurrir en medio de algunos valles que nos revela. Uno de ellos es el valle de Josafat, que lo encontramos en Joel. Y en Zacarías nos menciona que Jesús, su lugar de arribo, de llegada, cuando regrese a la tierra, va a ser el Monte de los Olivos. Tan fuerte va a ser el poder del Señor que va a aplanar el Monte de los Olivos. Algunos teólogos afirman que por eso Jesús le gustaba orar en el Getsemaní. ¿Sabía usted que el lugar preferido para orar de Jesús era el Getsemaní o el Monte de los Olivos? Y algunos teólogos dicen que Jesús, cada vez que oraba, él lo que estaba viendo era su victoria en la batalla de Armagedón, allá en el futuro. O sea, que cuando él estaba orando en ese lugar, él estaba viendo su futuro. Bien interesante ese detalle. Fíjese. Trae una imagen por acá, no sé si la podemos poner, hermano. El mapa. Soy el mapa, soy el mapa. Aquí está. Vale, miren. Más o menos acá vamos a entender. Este es un mapa de Israel. Allá arriba está el mar de Galilea, abajo el mar muerto. Aquí en un punto nos ha mostrado Jerusalén. Y aquí está un detalle. También el valle de Josafat se le llama también el valle de la decisión. Porque la palabra bendición, que es la palabra barak en hebreo, también puede traducirse como decisión. Porque el valle de Josafat también fue bautizado como el valle de la bendición o la decisión. Estamos hablando de lo mismo. Ese valle se encuentra en esta zona, cerca o a las afueras de Jerusalén. Y más adelante también encontramos el valle de Armagedón o de Jezreel. Entonces, acá tenemos el valle de Armegido, que es una llanura. No sé si está la imagen, no sé si la mandé. Una imagen que es como una planicie. No la mandan tampoco. No se preocupe. Esto es para que usted se imagine, es como una planicie. O si la puede buscar aparte ahí, después la ponemos para medio ilustrarle allá a los hermanos. Se supone que en esta parte de acá se va a librar la última gran batalla de la historia, la batalla de Armagedón. Los ejércitos enemigos, con una unión de naciones bajo el liderazgo del anticristo, van a juntarse contra Israel. Y el último bastión de defensa israelita o judía, pero en ese momento llamémoslo israelita, va a estar a los alrededores de Jerusalén. Todo el ejército va a estar listo para la gran batalla y van a venir hacia ellos, probablemente desde Armegido
Ar, la palabra Ar en hebreo es monte y Megiddo es el nombre propio del monte, por eso Ar Megiddo es el monte de Megiddo. Van a venir para acá y Jesús, dice la Biblia, que va a poner su pie en el Getsemaní, en el monte de los olivos, y la va a aplanar y va a preparar todo para la gran batalla. No sé si tenemos la imagen, si me hace el favor, le llega. Mire, esto que tenemos acá, quiero ver. No, ese, no vaya al plano, hermana, era Armeguido, dele, Armeguido. Búsquelo ahí, esté tranquilo. Usted tranquilo y yo nervioso, hermano, así que no se preocupe. Entonces, miren, lo que estamos viendo ahorita es el preámbulo de lo que va a ser la batalla de Armagedón. Aquí nos están empezando a dar el saborcito para ilustrarnos qué es lo que va a pasar en ese momento. Y aquí sucede algo que a mí en lo particular me llama mucho la atención, porque describe también parte de la batalla. Vuelva conmigo, por favor, Apocalipsis 14, 20, por favor. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios, aproximadamente 320 kilómetros. 320 kilómetros. ¿Y qué es lo que salió de ahí? Sangre. Para entender esto, hay que entender cómo eran las batallas en la antigüedad. Ahora las batallas, hasta con drones son con drones y aviones no tripulados. O sea que el soldado ya está desde un cuarto manejando el avión. Antes no. Mire, se hacía guerra de la forma más ilógica posible. ¿Sabe cuál era la forma de pelear antes? Se ponía un ejército enfrente, el otro enfrente, y se agarraban a bombazos. Uno frente al otro, así, a lo que hubiera. Y obviamente se organizaban. Iban probablemente los de las flechas primero, o los caballeros iban después, y se organizaban. Pero lo que solía pasar, imagínese usted, un ejército antiguo podría tener unos 2.000 personas, 3.000 personas, otro podría tener otras 5.000 personas. Imagínese 5.000 personas pisando un solo valle, una sola zona. Y el sudor, la sangre que caía en todo eso, terminaba haciéndose lodo. Y el lodo se mezclaba con la sangre. Y era muy común en las batallas antiguas que de repente los soldados quedaran en medio atascados en el lodo y fuera algo espantoso y quedaban todos llenos de lodo y tierra y el lodo se subía. Pero aquí nos está mostrando una señora batalla. Yo no sé cuánto medirá un caballo. ¿Cuánto será la media de un caballo? O sea, ¿alguien sabe ahí? ¿Alguien que ha tenido su caballo en la casa o algo? No sé, pues los caballos no están chiquitos, ¿va? ¿Conocen dónde está el freno del caballo? No está como en el carro. ¿Y dónde frena este volado? Y lo puya más, arranca el caballo. Está en el hocico. Si el prójimo, si el caballo, digamos, pongámoslo así, yo me imagino un caballito como por aquí, la boca, por no decirle trompo, la de tener por acá. Imagínense hasta aquí el lodo y la tierra. Estamos hablando de una batalla a una escala tremenda. O sea, estamos hablando a un nivel tremendo. Para que haya llegado ese nivel de sangre y de lodo al punto de darle a los frenos de los caballos, nos está describiendo una batalla sangrienta. Gracias. Ese es Armegiddo. Ese es un monte, el monte de Armegiddo. Y está rodeado de una planicie. El valle de Josafat es igual, hay un monte al lado y es un valle en el fondo. Entonces lo que está diciendo es más o menos desde dónde viene el ejército y hacia dónde van. Vienen de Armegiddo, probablemente la coalición de naciones que se va a juntar contra Israel. Ahora parecería ilógico hablar de esto, porque alguien diría, mire, pero ¿cómo es que las naciones se unen? Ya se han unido contra un fin antes. Ya ha pasado en nuestra era. En la antigüedad eso no pasaba. Eran reinos contra reinos, el reino de los francos contra los ingleses, o los ingleses contra los portugueses o los españoles, y los reinos eran bien marcados. Pero una coalición de naciones, eso no se había visto en la historia hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la primera pudimos ver algunas aleaciones de naciones que se unieron unas con otras para una batalla, para ganar la Primera Guerra Mundial.
En la Segunda Guerra Mundial, ahí se formaron los famosos aliados. ¿Y quiénes eran los aliados? Liderados por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y otras potencias mundiales de aquella época, se juntaron contra la Alemania nazi. Al punto que desembarcaron en Normandía en el famoso día D, donde desembarcó todo el ejército aliado, sorprendiendo a los alemanes y confinándonos. Uy, se me salió el alemán. Se me salió el alemán, el Kaiser. Ahí sí fui pastor alemán. Confinando, es que en la otra vida, confinando a los alemanes a Berlín. Y destruyendo todo. Y fue una alianza de naciones. Ahora existen otras alianzas de naciones, la OTAN, las Naciones Unidas, etc. Y fíjense, pero la que me llama la atención es la OTAN. La OTAN tiene una premisa: si usted ataca a un miembro de la OTAN, todos los otros miembros de la OTAN tienen que defender, aunque no sea su guerra. Es una premisa de la OTAN. Por eso es que estaban preocupados de meter a Ucrania dentro de la OTAN. Porque si la metían a la OTAN, entonces toda la OTAN tenía que luchar contra Rusia. ¿Me explico? Pero eso es algo reciente, ¿verdad? ¿Qué tal? Y solo utilicemos nuestra imaginación por un momento. Que esto que estamos viendo ahora, algo así podría acontecer en el futuro, pero solo que en esta vez el enemigo público va a ser Israel. Y esto no está tan lejos de que pase, hermano. Actualmente Israel no goza de la aprobación mundial como nación. Yo he escuchado incluso cristianos que no sé, los he escuchado decir muchas veces a personas que conozco, decir: yo sé que aprecio a Israel porque es el pueblo escogido de Dios, pero no apruebo a la nación de Israel. Y personas que están en contra de la nación de Israel, aún cristianos, cuando la Biblia nos dice que hay que orar por la nación de Israel. Pero hay gente que está en contra, aún dentro del mismo cristianismo. No ven con buenos ojos a Israel. Imagínense nosotros los cristianos, que estamos más apegados a la Biblia y las naciones. Hay muchas naciones que no ven con buenos ojos a Israel. Si eso está pasando en nuestra época, ¿se imagina cómo va a estar ese antisemitismo en el periodo del Apocalipsis? Usted puede ver cómo se burlan de los judíos en las películas, en las cosas. Hay un antisemitismo en el aire. Yo tuve un vehículo que tenía los escudos de armas de Israel en el carro. Tenía los escudos de armas de Israel. Mire, una vez me paró un policía y me dijo que por qué andaba eso. Yo le dije: no, mire, si es todo por la iglesia, le digo, emblemas de la nación de Israel, nosotros somos del tabernáculo, amamos a la nación de Israel, le expliqué. No sé cómo usted puede andar esas cosas, pero así como una molestia por unos emblemas de Israel. Porque hay mucha gente que no quiere a la nación de Israel. Y eso va a crecer y va a crecer y va a crecer al punto de que todas las naciones van a estar en contra de Israel. Y al punto que van a invadir Israel. Nosotros no sabemos si es a este Israel que estamos ahora. Porque la gente dice: no, es que mire, si este Israel, pues sí, si este Israel sobrevive como nación, entonces estamos cerca del periodo del Apocalipsis. Pero si este Israel vuelve otra diáspora judía, difícilmente estaríamos cerca de un periodo como lo revela el libro de Apocalipsis. Entonces estamos en un tiempo muy interesante, porque somos la generación que está más cerca de contemplar los hechos de la tribulación. Porque en la historia, desde el año 70, donde el señor Tito Flavio Vespasiano expulsó a los judíos de Israel y se dio la famosa diáspora de los judíos, durante muchos siglos no había un pueblo de Israel. Y hablar de todas estas cosas, de un Israel perseguido, de un Israel como nación, era algo abstracto porque no existía. Pero hoy en día sí existe, desde el 14 de mayo de 1948. O sea que hoy estas cosas están más cerca de lo que nosotros pensamos. Por eso, hermanos, con todo respeto, es tiempo de estar bien en las cosas del Señor, porque estos eventos están más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Regálame un aplauso al Señor. Vamos a ver. Bendito Dios que estás en los cielos, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Padre amado, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Quiero orar por las almas. Si hay alguien en esta hora que no ha recibido a Jesús
como Señor y Salvador personal, quiero invitarte a que hoy Jesús more en tu corazón. Si habrá alguien en el templo en este día que quiera recibir a Jesús, este es tu momento, es tu oportunidad de nacer de nuevo, recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Habrá una persona hoy, para mí en este día, que tenga el deseo, el anhelo de recibir a Cristo. Si tú nos estás viendo a través de la transmisión, quiero decirte, Cristo te ama. No es casualidad que estés viendo este estudio bíblico. Jesús te puso este día para que tú puedas conocerle como tu Señor y Salvador personal. Si quieres recibirle, haz esta oración conmigo y abre tu corazón a Jesucristo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias te doy al Padre por haber enviado al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Regálamosle palmas.